En el corazón del Valle de México, sobre un lago rodeado de montañas, se alzó una ciudad que parecía imposible. Tenochtitlán no solo era una capital, era una declaración de poder. Canales atravesaban sus barrios, templos gigantes se elevaban hacia el cielo y mercados reunían a miles de personas cada día. Para quienes la vieron por primera vez, parecía surgir del agua como un espejismo. Pero aquella ciudad no nació poderosa. Los mexicas, el pueblo que más tarde sería conocido como azteca, llegaron al valle como forasteros. Eran considerados bárbaros por otras ciudades-estado más antiguas y civilizadas. Sin tierras fértiles ni prestigio político, fueron obligados a establecerse en una isla pantanosa en medio del lago Texcoco. Según su propia tradición, allí encontraron la señal prometida por sus dioses, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Ese símbolo marcó el inicio de su destino. Lo que parecía una desventaja geográfica se convirtió en su mayor fortaleza. Construyeron chinampas, islas artificiales que multiplicaron la producción agrícola. Diseñaron calzadas que conectaban la ciudad con tierra firme y sistemas de acueductos que llevaban agua dulce. En pocas generaciones, Tenochtitlán dejó de ser un asentamiento marginal y se transformó en el centro de una nueva potencia militar. El poder mexica no se basaba únicamente en comercio o diplomacia. Se forjó en la guerra. A través de alianzas estratégicas con Texcoco y Tlacopan, formaron la Triple Alianza, un pacto que les permitió expandirse rápidamente. Ciudad tras ciudad cayó bajo su dominio. Los pueblos conquistados debían pagar tributo en alimentos, tejidos, metales preciosos y prisioneros. El imperio creció no como un estado unificado, sino como una red de territorios sometidos que mantenían sus gobernantes locales bajo supervisión mexica. En el centro de esta estructura se encontraba el Tlatoani, el gobernante supremo, considerado representante de los dioses en la tierra. Pero el imperio azteca no se sostenía solo con armas, se sostenía con creencias. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. El sol, según su cosmovisión, necesitaba alimento para continuar su recorrido por el cielo. Ese alimento era la sangre. Los sacrificios humanos no eran actos arbitrarios de crueldad, sino rituales profundamente integrados en su visión del universo. Para los mexicas, el mundo había sido destruido y recreado varias veces, y el equilibrio cósmico dependía del cumplimiento de sus obligaciones sagradas. Los prisioneros capturados en las llamadas guerras floridas eran llevados al Templo Mayor, donde sacerdotes realizaban ceremonias públicas que impresionaban y aterrorizaban a aliados y enemigos por igual. Esta combinación de poder militar y temor religioso consolidó su dominio en Mesoamérica. Sin embargo, el imperio tenía una debilidad estructural. Muchos de los pueblos sometidos resentían los tributos y las exigencias constantes de víctimas para sacrificios. Aunque temían la fuerza mexica, no los amaban. El equilibrio se mantenía por el miedo y la superioridad militar, no por integración cultural profunda. A inicios del siglo XVI, Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo, posiblemente superando en población a muchas capitales europeas. Su mercado en Tlatelolco asombraba por la diversidad de productos, desde cacao hasta jade y plumas exóticas. Sus templos estaban cubiertos de colores vibrantes y su sociedad seguía normas estrictas de conducta, educación y jerarquía. Para los mexicas, su imperio parecía destinado a perdurar. Sus dioses los habían elegido. Sus ejércitos eran temidos. Su capital era una maravilla arquitectónica. Pero más allá del océano, un mundo diferente se movía con ambiciones propias. Un mundo que no compartía su visión del cosmos ni sus límites geográficos. Y cuando esos dos mundos finalmente se encontraron, la historia de Tenochtitlán cambiaría para siempre.
En 1519, unas embarcaciones desconocidas aparecieron en las costas del actual México. No eran dioses, aunque algunos relatos posteriores intentaron explicarlo así. Eran hombres de carne y hueso, dirigidos por Hernán Cortés, impulsados por ambición, oro y la promesa de gloria para la corona española. Traían caballos, armas de fuego y acero, pero también traían algo más poderoso: enfermedades invisibles y una estrategia política que cambiaría el equilibrio de Mesoamérica. Cuando Cortés desembarcó, el imperio azteca estaba en su apogeo bajo el mando de Moctezuma II. El Tlatoani gobernaba un territorio vasto y complejo, sostenido por tributos y por el temor que inspiraban sus ejércitos. Sin embargo, la estructura imperial dependía de la obediencia forzada de numerosos pueblos sometidos. Cortés entendió rápidamente que no podía derrotar a Tenochtitlán solo con unos pocos cientos de soldados. Necesitaba aliados, y los encontró entre los enemigos de los mexicas. Los totonacas fueron los primeros en ofrecer apoyo. Luego llegaron los tlaxcaltecas, antiguos rivales que habían resistido durante años la expansión mexica. Tras enfrentamientos iniciales, Cortés logró convertirlos en aliados decisivos. Miles de guerreros indígenas se unieron a los españoles, no para defender Europa, sino para destruir el dominio de Tenochtitlán. Mientras tanto, Moctezuma dudaba. Recibió noticias de hombres extraños montados sobre bestias gigantes, vestidos con metal brillante. El Tlatoani intentó controlar la situación con diplomacia, enviando regalos para convencer a los recién llegados de marcharse. Pero el oro solo aumentó el deseo de los conquistadores. Cuando finalmente Cortés entró en Tenochtitlán, quedó impresionado por su grandeza. Los relatos españoles describen calles limpias, mercados organizados y templos imponentes. Sin embargo, la admiración no detuvo la ambición. Cortés tomó una decisión audaz y peligrosa: capturar a Moctezuma dentro de su propia capital. Con el Tlatoani como rehén, intentó gobernar indirectamente, pero la tensión crecía. La presencia española y sus aliados alteraba el orden interno. Los rituales religiosos fueron interrumpidos, se cometieron abusos y el resentimiento estalló. En 1520, durante una ceremonia en el Templo Mayor, soldados españoles atacaron a nobles mexicas desarmados, provocando una rebelión masiva. La ciudad se levantó. Los conquistadores fueron sitiados y obligados a huir en lo que se conoce como la Noche Triste. Muchos murieron intentando escapar por las calzadas bajo la lluvia y el ataque constante de guerreros mexicas. Parecía que el imperio había sobrevivido, pero el destino aún no estaba decidido. Mientras los españoles se reorganizaban con sus aliados tlaxcaltecas, una fuerza invisible comenzó a devastar Tenochtitlán: la viruela. Introducida sin intención consciente, la enfermedad se propagó rápidamente entre una población sin inmunidad previa. Miles murieron, incluyendo líderes y guerreros experimentados. La estructura política y militar quedó debilitada en cuestión de meses. Cuando Cortés regresó en 1521 con un ejército mucho mayor, compuesto en su mayoría por indígenas enemigos de los mexicas, inició el asedio final. Durante meses, la ciudad fue atacada por tierra y por agua. Los acueductos fueron destruidos, el suministro de alimentos cortado y las calzadas convertidas en campos de batalla. El hambre, la enfermedad y la guerra transformaron la magnífica Tenochtitlán en un escenario de devastación. A pesar de la resistencia feroz, el imperio estaba aislado. Sus antiguos tributarios ahora luchaban en su contra. El equilibrio que había sostenido su poder durante décadas se había quebrado. Y en ese momento, la caída ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad inminente. En agosto de 1521, tras meses de asedio implacable,
Tenochtitlán finalmente cayó. La ciudad que había emergido del lago como símbolo de poder y orden quedó reducida a ruinas, sus templos destruidos, sus canales cubiertos de escombros y cadáveres. El último tlatoani, Cuauhtémoc, intentó huir por agua, pero fue capturado. Con su caída terminó oficialmente el Imperio Azteca. No fue solo una derrota militar, fue el colapso de un mundo entero. La conquista no se explica únicamente por la superioridad tecnológica española. Sí, el acero, los caballos y las armas de fuego marcaron una diferencia psicológica y táctica, pero no fueron decisivos por sí solos. El verdadero factor fue la fractura interna del imperio. Los pueblos sometidos vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio mexica. Decenas de miles de guerreros indígenas lucharon junto a Cortés. La conquista fue también una guerra civil mesoamericana. A ello se sumó la devastación provocada por la viruela, que desorganizó la defensa y debilitó la estructura política en el momento más crítico. Tras la caída, los templos fueron derribados y sobre sus cimientos se construyó una nueva ciudad, la Ciudad de México. El centro espiritual y político del imperio fue transformado en capital de la Nueva España. La religión cambió, el idioma cambió, el sistema político cambió, pero la memoria no desapareció. La cultura méxica sobrevivió en tradiciones, en lengua náhuatl, en símbolos que aún hoy forman parte de la identidad mexicana. El águila sobre el nopal no fue borrada, fue reinterpretada. El imperio azteca no fue una civilización primitiva aplastada por la modernidad. Fue una potencia regional compleja, con una organización política sofisticada, una economía dinámica y una cosmovisión profunda. Su caída marcó el inicio de una transformación global, conectando definitivamente América con Europa en un proceso que redefiniría el mundo entero. La conquista abrió paso a un sistema colonial que explotaría recursos y poblaciones durante siglos, pero también generaría nuevas identidades culturales, fruto del mestizaje y del choque de civilizaciones. Tenochtitlán desapareció como capital imperial, pero su legado persistió bajo las capas de la historia. La historia del Imperio Azteca es la historia de un ascenso meteórico y de una caída abrupta. De una ciudad construida sobre el agua que llegó a dominar vastos territorios mediante guerra, tributo y religión. De un poder que parecía indestructible hasta que encontró enemigos externos en el momento en que su cohesión interna ya estaba debilitada. Cuando dos mundos se encontraron en 1519, ninguno volvió a ser el mismo. Para los mexicas, fue el fin de una era. Para Europa, el inicio de un imperio transatlántico. Y para la historia, el recordatorio de que incluso las civilizaciones más impresionantes pueden derrumbarse cuando la presión externa coincide con fracturas internas. Así terminó el Imperio Azteca, no solo por la espada, sino por la alianza de enemigos, la enfermedad y el peso de su propio sistema de dominación. Pero la caída de Tenochtitlán no fue simplemente el final de un imperio regional, fue el inicio de una transformación global irreversible. Con la conquista, el flujo de metales preciosos, productos agrícolas y mano de obra indígena comenzó a alimentar el sistema económico europeo. La plata extraída décadas después en otras regiones del continente financiaría guerras, imperios y expansiones coloniales en todo el mundo. El colapso del poder mexica permitió la consolidación de la Nueva España, uno de los territorios más ricos del Imperio español. Pero el impacto fue también demográfico y cultural. Las epidemias continuaron devastando a la población indígena durante generaciones, reduciendo millones de vidas en apenas un siglo. Sin embargo, la cultura no desapareció por completo. Se transformó.
El sincretismo religioso fusionó elementos cristianos con creencias indígenas. Lenguas originarias sobrevivieron. Costumbres, gastronomía y símbolos resistieron bajo la superficie del dominio colonial. Incluso la estructura urbana de la Ciudad de México se construyó sobre la traza original de Tenochtitlán, como si el pasado se negara a desaparecer. El choque entre españoles y mexicas no fue un simple enfrentamiento entre civilización y barbarie, como durante siglos intentaron narrarlo algunas versiones. Fue el encuentro violento entre dos mundos complejos, ambos convencidos de su legitimidad y destino. La conquista de los aztecas marcó el inicio de la era moderna en América y alteró el equilibrio del poder mundial. Desde ese momento, los océanos dejaron de ser barreras y se convirtieron en puentes de intercambio, conflicto y expansión. La historia del Imperio Azteca no termina en 1521. Continúa en la memoria colectiva, en la identidad cultural y en la persistencia de una herencia que sobrevivió al colapso político. Lo que cayó fue el Estado mexica, pero no la raíz profunda de una civilización que aún hoy deja huella en el presente.